Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, redactar ensayos. Vamos a conocer cómo se redacta un ensayo. El perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Proverbios 13:4. Cuenta la historia de Ferrari, un chico de 10 años. Él y su hermano fueron a ver una ocasión una carrera de coches. Ellos, fascinados por los vehículos, los pilotos y los sonidos de los motores, armaron un rústico coche de carreras para jugar allí en su casa. El padre observó el entusiasmo de sus hijos, que cómo iban en aumento con estos coches. Al ellos estar en la etapa ya para entrar a la universidad, su padre le pagó una escuela de ingeniería mecánica. Pero él no sabía que le sucedería tragedias en su vida, en su familia principalmente. Su hermano murió de fiebres tifoideas. El padre falleció en 1916. Pero tras terminar su servicio militar, después de un año Ferrari consiguió un Alfa Romeo usado. Con él compitió en algunas carreras, en el cual sus ejecutivos llamaron su atención. Entonces lo invitaron a trabajar para su escudería. Ferrari se convirtió en el encargado de esas actividades de competición de esa empresa. El 1 de febrero de 1929 fue inaugurado con su nombre, que con el tiempo llegaría a ser una de las marcas de coches más prestigiadas del mundo. Nada fue sencillo. A lo largo de su vida tuvo que superar tragedias como la muerte de su hermano, de su hijo y de su padre, hasta de alguno de sus apreciados pilotos. Además, le tocó vivir en momentos de gran estabilidad política, de las sucedidas en las Segundas Guerras Mundiales y la Primera también, que devastaron su país. Para Ferrari, tuvo el carácter suficiente para salir adelante y continuar con su proyecto. Claro, fue un trabajo arduo. La escudería Ferrari ha sido considerada como el mejor equipo de competición automovilística de la historia. ¿Hay algo que te haga ilusión? ¿Sueñas con ser un empresario, un ejecutivo o un científico? ¿Acaso te imaginas haciendo alguna aportación importante en los ámbitos del conocimiento? No te quedes con las ganas. Todo esto se puede hacer realidad. Lo cierto es que necesitarás valor para enfrentar los obstáculos. La buena noticia está en Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les invito a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, porque aún tenemos que enfrentar obstáculos, tú nos tienes con bien. También te pedimos tu dirección para que las cosas que nuestro corazón haya podamos salir adelante y de obtener el éxito en nuestras vidas. Bendice a los muchachos de este semestre, bendice sus familias y también, Señor, a cada uno de los seres vivientes en esta tierra. Tú puedas ceder la oportunidad a cada uno, el éxito en sus vidas y sobre todo una vida en completa paz y felicidad. Gracias por tus promesas en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestra sección Descubriendo. Comas vocativas y elípticas. ¿Alguna vez te habías preguntado cómo se llama este tipo de coma? Se utiliza para separar a los vocativos, que son los sustantivos usados para dirigirnos a otra persona. La vocativa. Hola, Natalia. Aquí estamos usando la coma vocativa. La elíptica se usa para reemplazar a un verbo que se ha mencionado con anterioridad. Muy bien, el verbo es llevar, conjugado: Pepe lleva libros y Silvino una mochila. Usamos la coma elíptica. Espero que hayas captado, y si no, te invito a
que veas de nueva cuenta el video, o puedes buscar también en otras fuentes las comas vocativas y elípticas. El día de hoy veremos el tema sobre cómo elaborar, qué es función, estructura externa, estructura interna, características, clasificación temática, clasificación estilística. Acompáñame. ¿Qué es un ensayo? Según la RAE, es un escrito en el cual el autor o escritor desarrolla sus ideas. Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, en que el autor profundiza de manera madura, sensible y personal en un tema determinado, ya sea filosófico, científico, histórico, literario o religioso. Su función es informar o exponer los puntos de vista del autor, quien a través de la reflexión expone sus puntos de vista o muestra su interpretación sobre un tema que considera importante. Es por ello que también expone pruebas o argumentos que van reforzando el enfoque del tema, como él quiere presentarlo a su lector. Por esto se dice que es un texto argumentativo. Define también un tema de ensayo y lo analiza desde cierta perspectiva por parte del autor. Obviamente, para fundamentar tenemos que investigar. Estas reflexiones se expresan o integran el cuerpo del ensayo y donde se fundamentan a través de argumentos obtenidos. También estos argumentos se pueden obtener a través de las fuentes de información, como son biografías, bibliografías, estadísticas, ligas electrónicas, como bien te decía. Las características son generales. Número 1. Es un escrito que aborda un tema según cierta perspectiva, es decir, se evalúa, analiza o interpreta el asunto desde una visión particular, aportando la originalidad del autor. No pretende agotar el tema en su extensión. Número 3. Se escribe en prosa, elaborando los argumentos que den fuerza al punto de vista del autor. Número 4. Es conveniente que los argumentos que apoya y dan forma al escrito sean referencias válidas. Número 5. Se presenta como una reflexión y no como una imposición al público. Su estructura externa. Título. Describe el contenido del trabajo en forma clara y precisa, de tal manera que le permita al lector identificar fácilmente el tema. Debe ser o se recomienda que sea corto, claro y fácil de comprender. Recuerda que para que un texto, sin importar su extensión, sea claro, debes evitar el uso excesivo de preposiciones y artículos. Nombre del autor. El nombre del autor es primordial que aparezca en el ensayo porque es el creador del texto. Son suyas la tesis y los argumentos que la sustentan. Por tanto, él es el que lo seleccionó, investigó, identificó y jerarquizó la información necesaria del asunto que se trabaja. Además, eligió el punto de vista. La introducción constituye una de las partes esenciales de todo ensayo porque hace la representación del tema que se va a desarrollar. Ahí se presenta con claridad el problema y se ubica el momento actual. Favorece la vinculación del lector con el contenido, ya que esta es una de sus finalidades, convencerlo de la importancia de la investigación que llevó a la formulación de la tesis. Además, aquí se mencionan los objetivos del ensayo. No se ponen las conclusiones en la introducción, solamente se hace una invitación para localizarlos en el transcurso de la lectura. En el planteamiento, aquí se presenta un tema donde el autor va a ofrecer su punto de vista y las razones por las que se considera importante reflexionar sobre él. La proposición que contiene el tema y la postura que refleja o punto de vista del autor la conocemos como tesis. Es en esta parte donde ubicamos el contexto social, cultural, político, histórico, etc., en el que se desarrolla el problema o tema que se va a desarrollar. Aquí también se exponen los argumentos a favor y en contra. El desarrollo expone y realiza el tema elegido, planteando la perspectiva del autor y apoyándose en diversas fuentes, como te había dicho anteriormente.
citas de autores prestigiosos o especialistas, bibliografía, etc., de acuerdo con el tipo del ensayo que se trate y en recursos como descripción, narración, comparación y ejemplificación, entre otros. En cada párrafo se ejemplifica o justifica la idea expuesta. Además, usa un lenguaje propio de la ciencia que se está trabajando. La conclusión. Aquí es donde se presenta un juicio o una valoración sobre el tema analizado. Se ofrecen sugerencias de solución y proponen algunas líneas de análisis para ensayos posteriores. Deben seguir una secuencia lógica mencionando los puntos notables, incluso aquellos contrarios al problema de investigación. Busca recuperar los cuestionamientos presentados en la introducción o el cuerpo del trabajo, con la finalidad de resaltar la solidez de los argumentos que validaron la tesis planteada. Para la redacción de una conclusión, el criterio básico es la coherencia en nuestras ideas. Un ensayo pierde objetividad cuando carece de fuentes de investigación. Es por ello que se dan relevancia, ya que representan uno de los principales criterios de la objetividad que se deberá mostrar en este tipo de textos. Por tanto, las fuentes de información sirven para dar referencia, para apoyar y fortalecer los argumentos del escritor. Su estructura interna, tesis, argumentos, lenguaje, claridad o intencionalidad del texto, coherencia y lógica en el desarrollo del ensayo, de lo general a lo particular, y las referencias bibliográficas. Estos elementos que te he mencionado es la estructura interna que conlleva en el ensayo. Cuando su temática es científica, es indispensable incluir los datos básicos de la bibliografía, lo cual se presenta en orden alfabético. Clasificación del ensayo según el tema a desarrollar. Existen distintos tipos de ensayo: ensayo literario, filosófico, académico, y cada uno con sus respectivas definiciones. No todos los ensayos tienen las mismas características. Y el científico. En este ensayo el autor plantea una hipótesis de carácter científico. Utilizando un lenguaje especializado en el área que se desarrolla, se utiliza el mismo tipo de lenguaje que en el ensayo académico. Clasificación estilística del ensayo. Objetivo y subjetivo. El objetivo propone reflexión basada en datos, información y conclusiones que provienen de diferentes líneas de investigación de acuerdo con el tema que se trata. El ensayo subjetivo centra la fuerza reflexiva en la capacidad del análisis del autor, sus experiencias personales, gustos, juicios de carácter personal, comprensión de los temas, entre otros. El objetivo se centra en información objetiva, comprobable y verídica, pues se valen de los pasos del método científico. Por su parte, el subjetivo se centra en la experiencia se apoya en fuentes diferentes a las científicas, disminuyendo la fuerza argumentativa del escrito. Aquí puedes ver la secuencia metodológica para la redacción de tus ensayos. Selección del tema, consulta de fuentes, esquema de redacción, elaboración de un borrador, redacción final. Tu actividad es la siguiente. Tendrás que buscar diferentes ensayos en la biblioteca más cercana o en internet. Estos ensayos pueden ser filosóficos, literarios, académicos o científicos. Te basarías en literarios. Una lista de algunos autores de ensayo está aquí: Octavio Paz, Jorge Luis Borges, José Martí, Carl Sagan, Isaac Asimov, Fernando Savater, José Ortega y Gasset. Escoge uno de corta extensión y transcríbelo en tu cuaderno, o también lo puedes hacer en Word. Identifica las partes que conforman la estructura y externa del ensayo, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Solamente esto harás. Me lo enviarás a través de la plataforma o en WhatsApp. No dudes en preguntar por si tienes alguna inquietud o también alguna duda de lo concerniente a la actividad o al tema. Hemos llegado a la conclusión de esta clase. Que Dios te bendiga y te proteja donde quiera que estés al lado de tu familia y compañeros o amigos.